En lo profundo de la selva, donde la vida florece en su forma más salvaje, la naturaleza dicta reglas implacables. Cada criatura, grande o pequeña, vive bajo un mismo código, solo los fuertes sobreviven. Aquí no hay lugar para la debilidad, porque cualquier signo de vulnerabilidad se convierte rápidamente en una sentencia de muerte. Es un mundo donde cada día es una batalla, y la supervivencia es un premio que solo los más aptos logran reclamar. En este entorno despiadado, nació un pequeño tigre, un cachorro que desde su primer respiro parecía condenado. Sus ojos, que debían reflejar el brillo del futuro, permanecieron opacos y cerrados. Los días pasaban y nunca llegaron a abrirse. Era ciego, incapaz de ver la vasta selva que lo rodeaba o los peligros que acechaban en cada rincón. Desde el momento de su nacimiento, la naturaleza le había jugado una carta cruel. Para su madre, una tigresa fuerte y experimentada, esto no era solo un desafío emocional, sino una cuestión de supervivencia. En la naturaleza, criar a un cachorro débil no es solo una carga, sino un riesgo para toda la camada. Su instinto le dictaba lo que debía hacer. Con una mezcla de dolor y resignación, decidió abandonar al pequeño. No había lugar en su mundo para un cachorro que no pudiera cazar, protegerse o siquiera moverse con seguridad por el bosque. Así, el pequeño fue dejado atrás, solo y vulnerable, como una hoja a merced del viento. El cachorro, sin entender su trágico destino, permaneció allí, inmóvil, en un rincón de hierba alta. Sus débiles gemidos se perdían entre los sonidos de la selva, el crujir de las hojas, el canto de los pájaros y los lejanos rugidos de otros depredadores. Con cada hora que pasaba, su cuerpo, frágil y sin fuerzas, luchaba por aferrarse a una vida que parecía destinada a extinguirse. Sin visión y sin una madre que lo protegiera, su existencia parecía estar escrita en el lenguaje del fracaso. La selva, aunque majestuosa, no tiene misericordia. Las hienas rondaban a lo lejos, sus risas resonaban como un recordatorio de lo cerca que estaba el peligro. Las sombras de los depredadores se deslizaban entre los árboles, y cada crujido en la maleza podría haber sido el último sonido que el cachorro escuchara. Pero incluso en este oscuro rincón de la selva, donde la muerte parecía inevitable, el destino estaba a punto de intervenir. El pequeño permaneció tendido en la hierba, su aliento se hacía cada vez más débil, su cuerpo cada vez más inmóvil. Pero entonces, en el preciso momento en que parecía que todo estaba perdido, algo cambió. Un visitante inesperado, un humano que se había aventurado en estas tierras salvajes, se cruzó con aquel pequeño cuerpo casi sin vida. El hombre se detuvo en seco. Su mirada recorrió al indefenso cachorro de tigre y, en ese instante, algo en su corazón se rompió. No era solo un tigre, era una criatura que había sido rechazada, abandonada, condenada por la misma naturaleza que debía protegerla. Una criatura que, contra todo pronóstico, aún respiraba. Sin dudarlo, el hombre se acercó, consciente de que esta decisión cambiaría no solo el destino del cachorro, sino también el suyo propio. La selva, tan cruel como siempre, acababa de mostrar un pequeño atisbo de esperanza. La historia de este pequeño tigre, ciego y abandonado, estaba lejos de terminar. El calor del sol caía implacable sobre la vasta selva, iluminando cada rincón con una luz dorada que contrastaba con la cruda realidad de la vida salvaje. Entre los senderos ocultos y la vegetación densa, un joven caminaba en silencio, con el rostro marcado por la curiosidad y una conexión genuina con el entorno que lo rodeaba. Para él, estas tierras no eran solo un paisaje, eran un refugio, un lugar donde las historias más crudas de la naturaleza se revelaban a quienes se atrevían a mirar de cerca. Mientras avanzaba, un sonido apenas perceptible captó su atención. Se detuvo, aguzando el oído. Era un gemido suave, casi ahogado, que se perdía entre los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. Algo en ese sonido lo inquietó. Siguiendo su intuición, se apartó del sendero marcado y se adentró en la maleza, empujando ramas y esquivando raíces mientras el sonido se hacía más claro. Finalmente, lo vio. Allí,
en un pequeño claro entre la hierba alta, yacía el cuerpo diminuto de un cachorro de tigre. El joven se quedó inmóvil por un instante, como si su mente no pudiera procesar lo que tenía frente a él. El cachorro estaba tendido de lado, con la respiración apenas perceptible y su cuerpo cubierto de tierra y hojas. Sus ojos cerrados, opacos e inmóviles, contaban la historia de una lucha silenciosa y desesperada por sobrevivir. El joven se arrodilló con cuidado, temiendo asustar a la criatura. Se dio cuenta de inmediato de que el cachorro estaba ciego. La fragilidad de aquel ser lo conmovió profundamente. No era solo un tigre, era una vida al borde de la extinción, una víctima de la naturaleza que tanto admiraba. Tocó suavemente su piel, sintiendo la delgadez de su cuerpo y el calor débil que aún persistía en él. Era evidente que el tiempo se agotaba. Miró a su alrededor, buscando señales de la madre tigre, pero no había nada, ni un rastro. El cachorro estaba completamente solo, abandonado y vulnerable. En ese momento, su mente comenzó a llenarse de pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuánto tiempo había pasado sin comida, sin cuidado? ¿Y qué destino le esperaba si lo dejaba allí? La respuesta era clara y brutal: la muerte. Otros depredadores no tardarían en encontrarlo, y el joven sabía que no podía permitirlo. Su corazón palpitaba con fuerza mientras tomaba una decisión que cambiaría su vida. Con un movimiento suave pero firme, levantó al cachorro en sus brazos. Era sorprendentemente ligero, casi como si el peso de su cuerpo no correspondiera con el de un tigre. El pequeño apenas se movió, demasiado débil incluso para protestar, pero el joven sintió como su respiración se aceleraba ligeramente, como si el contacto humano despertara una chispa de esperanza en su interior. Con el cachorro seguro en sus brazos, comenzó el camino de regreso. Cada paso era una mezcla de urgencia y determinación. Sabía que estaba rompiendo las reglas no escritas de la naturaleza, interfiriendo en un ciclo que había existido mucho antes que él. Pero también sabía que, en ese momento, la compasión prevalecía sobre cualquier norma. Este no era solo un acto de rescate, era un acto de humanidad, una promesa silenciosa de no dejar que la vida de aquel tigre terminara así. Mientras caminaba, sintió una conexión inexplicable con el cachorro. Cada gemido suave que emitía, cada movimiento débil que hacía, reforzaba su decisión. No podía abandonarlo. No importaba cuánto trabajo, tiempo o sacrificio requiriera, se aseguraría de que aquel tigre tuviera una segunda oportunidad. Porque, aunque la naturaleza podía ser cruel, también podía ser transformada por un corazón amable. El joven regresó a casa con el pequeño tigre en sus brazos, cuidando cada paso para no sacudir al frágil animal. La casa, situada en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de naturaleza, era un lugar modesto pero acogedor. Cuando cruzó la puerta, los ojos de su familia se clavaron de inmediato en el diminuto ser envuelto en una manta. El ambiente se llenó de murmullos y preguntas, pero sobre todo, de asombro. Nadie esperaba que regresara con un tigre ciego. Sin embargo, en cuanto explicaron la situación, el pequeño animal dejó de ser simplemente un cachorro y se convirtió en algo más, una responsabilidad compartida, un nuevo miembro del hogar. La familia, con un amor innato por los animales, no dudó en sumarse a la misión de salvar al pequeño. Desde el primer día, el tigre fue tratado con el mismo cuidado y dedicación que un bebé humano. Una esquina de la casa se transformó en su rincón especial, con mantas suaves y un pequeño tazón de leche tibia que se le ofrecía cada pocas horas. Los primeros días fueron cruciales, llenos de incertidumbre y vigilancia constante. El cachorro estaba débil, apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza, pero cada vez que alguien se acercaba para acariciarlo o alimentarlo, su cuerpo reaccionaba con pequeños movimientos de gratitud. La familia adoptó una rutina. Cada miembro tenía un rol. El joven que lo había rescatado se encargaba de alimentarlo con paciencia, gota a gota, usando una botella especial. Su hermana pequeña pasaba horas acariciándolo suavemente,
susurrándole palabras de aliento como si entendiera que el pequeño necesitaba más que alimento físico, necesitaba sentirse amado. Mientras tanto, los padres vigilaban atentamente su progreso, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para recuperarse. En esos primeros días, la convivencia era un delicado equilibrio entre miedo y esperanza. Aunque era un tigre, el cachorro se comportaba de manera dócil y tierna, como si supiera que dependía completamente de aquellos humanos. Por la noche, sus pequeños gemidos llenaban la casa, y más de una vez alguien se levantaba a comprobar que estuviera bien. El joven solía quedarse junto a él hasta que se quedaba dormido, su corazón dividido entre la alegría de haberlo salvado y la preocupación por su futuro. Poco a poco, el tigre comenzó a adaptarse a su nuevo hogar. Aunque ciego, desarrolló una sensibilidad impresionante. Reconocía las voces de cada miembro de la familia y respondía con pequeños sonidos cuando lo llamaban. Aprendió a caminar por la casa sin tropezar demasiado, guiado por su fino oído y su olfato agudo. La familia descubrió que, a pesar de su ceguera, tenía una increíble habilidad para percibir su entorno, como si su instinto compensara la falta de visión. La relación entre el tigre y su entorno comenzó a florecer. En el patio trasero, bajo la sombra de un viejo árbol, le gustaba tumbarse mientras el joven trabajaba en el jardín. Su respiración tranquila, interrumpida ocasionalmente por suaves ronroneos, era un testimonio de lo lejos que había llegado desde aquel día en el bosque. Cuando los niños jugaban cerca de él, parecía disfrutar de su compañía, moviendo ligeramente la cabeza como si intentara seguir sus voces y risas. La familia, por su parte, no podía dejar de admirar al pequeño animal. Su fortaleza y su capacidad para adaptarse a la ceguera eran inspiradoras. Cada paso que daba, cada avance, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria. Pero lo que más sorprendía a todos era su carácter. A pesar de ser un depredador por naturaleza, el tigre era inusualmente gentil. Parecía haber entendido que estaba a salvo, que este nuevo hogar era su refugio. En pocos días, el cachorro dejó de ser un huésped temporal y se convirtió en una parte esencial de la familia. Nadie podía imaginar la casa sin él, y la idea de dejarlo en algún momento se volvía cada vez más impensable. Este pequeño tigre, ciego pero lleno de vida, había traído consigo una conexión especial que unía a todos. En cada mirada, en cada gesto, había un mensaje claro: la vida, incluso en sus momentos más frágiles, siempre encuentra una manera de florecer cuando es rodeada por el amor. El pequeño tigre comenzó a crecer en el ambiente cálido y protector que su nueva familia le ofrecía. A medida que pasaban los días, la fragilidad inicial del cachorro dio paso a una energía renovada. Aunque todavía necesitaba cuidados constantes, sus movimientos eran más ágiles, y su ronroneo suave se había convertido en una melodía familiar en la casa. El entorno seguro en el que vivía marcó la diferencia. En lugar de enfrentarse a los peligros del bosque, el tigre se adaptó a la rutina del hogar con una sorprendente naturalidad. Cada miembro de la familia contribuyó a su transformación, desde las caricias y juegos hasta las comidas cuidadosamente preparadas que reemplazaron la dieta salvaje que jamás había aprendido a buscar. El tigre comenzó a mostrar un comportamiento que sorprendía a todos. Aunque su tamaño aumentaba rápidamente, conservaba la dulzura y curiosidad propias de un cachorro. Seguía a su dueño como una sombra, subiéndose a su regazo en busca de calor y compañía, como si no fuera consciente de que sus patas y su peso ya superaban los de un gato común. Este acto inocente provocaba risas y comentarios constantes en la familia, quienes lo comparaban con un gran gato doméstico. Era imposible no notar lo peculiar de su apariencia. Su pelaje, brillante y perfectamente rayado, resaltaba contra el fondo rústico de la casa, y sus ojos ciegos, aunque opacos, parecían transmitir un profundo entendimiento. A menudo, al oír la voz de su dueño, ladeaba ligeramente la cabeza, como si intentara ver a través de los sonidos. Esta reacción era suficiente para derretir el corazón de cualquiera. El vínculo entre el tigre y su dueño se fortaleció con cada interacción. El joven,
que había tomado la decisión de salvarlo, dedicaba tiempo todos los días a estar con él. Juntos exploraban el patio, donde el tigre olfateaba cada rincón con curiosidad y movía sus orejas en todas direcciones para captar los sonidos. El joven hablaba con él constantemente, usando un tono suave y tranquilizador, y aunque el tigre no podía ver, parecía entender cada palabra. Poco a poco, el animal comenzó a mostrar un comportamiento protector hacia su entorno. A pesar de su ceguera, era consciente de los movimientos y sonidos a su alrededor. Si alguien extraño se acercaba, se mantenía cerca de su dueño, erguido y atento, como si su instinto le dijera que debía proteger a la familia que lo había acogido. Sin embargo, en su interacción diaria, seguía siendo el mismo tigre juguetón y afectuoso que todos adoraban. La relación entre el tigre y su dueño era especialmente notable. Dondequiera que fuera el joven, el tigre lo seguía de cerca, confiando plenamente en él para guiarlo a través del mundo que no podía ver. Durante las noches, se acurrucaba cerca de su cama, respirando pausadamente, como un guardián silencioso que encontraba consuelo en la presencia de su amigo humano. La familia observaba con asombro cómo este animal salvaje, nacido en circunstancias tan desventajosas, había encontrado su lugar en un entorno completamente distinto al que la naturaleza le había destinado. Aunque era un tigre, su comportamiento era tan dócil y amigable que incluso los vecinos, inicialmente preocupados por su presencia, se habían acostumbrado a verlo pasear por el patio trasero como si fuera un gato gigante. La transformación del cachorro era evidente no solo en su tamaño y fuerza, sino en la conexión que había desarrollado con los humanos que lo rodeaban. Era una prueba viviente de que, con amor y paciencia, incluso las barreras más grandes podían superarse. Su ceguera, que al principio parecía una sentencia de muerte, ahora era solo una parte más de lo que lo hacía único. A medida que crecía, el tigre no solo se adaptaba a su entorno, sino que también aportaba una nueva dinámica a la familia. Sus juegos, sus gestos de afecto y su lealtad inquebrantable se habían convertido en un recordatorio diario de que las segundas oportunidades no solo cambian vidas, sino que también crean lazos que desafían todas las expectativas. El tigre, ahora un adulto majestuoso, era un espectáculo impresionante. Su cuerpo musculoso y perfectamente formado reflejaba una fuerza que solo un depredador del nivel más alto podía poseer. Su pelaje anaranjado, decorado con elegantes rayas negras, brillaba bajo la luz del sol como si fuera oro líquido. A pesar de su ceguera, sus movimientos eran fluidos y seguros, con un porte que inspiraba respeto. Los que lo veían por primera vez no podían evitar sentirse intimidados por su tamaño imponente y la energía salvaje que emanaba de su presencia. Sin embargo, quienes conocían al tigre sabían que, detrás de esa apariencia temible, se encontraba un alma gentil. Su naturaleza amable y dócil era evidente en la forma en que se relacionaba con las personas que lo rodeaban, especialmente con su dueño y la familia que lo había rescatado. Aunque era lo suficientemente grande y fuerte como para asustar a cualquiera, el tigre nunca mostraba agresión. Por el contrario, su comportamiento era más parecido al de un perro leal que al de un depredador salvaje. Le encantaba estar cerca de los miembros de su familia, recostándose a sus pies o apoyando su enorme cabeza en sus piernas en busca de caricias. Cuando alguien lo acariciaba, un suave ronroneo salía de su garganta, un sonido tan reconfortante como inesperado en un animal de su tamaño. Sus gestos eran delicados, como si fuera consciente de su fuerza y se esforzara por no lastimar a quienes amaba. A pesar de su ceguera, el tigre había desarrollado habilidades sobresalientes que lo ayudaban a navegar por el mundo. Su oído era tan agudo que podía distinguir los pasos de cada miembro de la familia incluso a distancia. Sabía quién se acercaba a la casa mucho antes de que tocaran la puerta, y su reacción era siempre la misma: se levantaba con elegancia, dirigía sus orejas hacia el sonido y, si reconocía a la persona, movía ligeramente su cola en señal de saludo. Pero lo que más impresionaba a todos era su olfato. Podía captar los aromas más sutiles en el aire y distinguirlos con una precisión asombrosa. Desde el perfume de su dueño hasta el olor del pan recién horneado en la cocina, nada escapaba a su nariz.
Era particularmente hábil para reconocer el olor de su dueño, incluso cuando estaba lejos. A menudo, se sentaba cerca de la puerta principal, levantando ligeramente su cabeza y olfateando el aire como si esperara con ansias el regreso de su mejor amigo. El tigre también era extremadamente sensible a los sonidos a su alrededor. Una rama que se rompía en el jardín o el zumbido de un insecto cerca de la ventana eran suficientes para captar su atención. Sin embargo, a pesar de su vigilancia constante, nunca mostraba nerviosismo. Su comportamiento era el de un protector tranquilo y confiado, siempre atento pero nunca agresivo. Este equilibrio entre fuerza y gentileza se había convertido en una de las características más admiradas del tigre. La familia y los amigos que lo visitaban a menudo hablaban de lo increíble que era ver a un animal tan poderoso actuar con tanta dulzura. Incluso los vecinos, que inicialmente habían tenido miedo de su presencia, habían llegado a respetarlo e incluso a encariñarse con él. El tigre era un ejemplo viviente de cómo el amor y el cuidado podían transformar incluso a las criaturas más salvajes. Su relación con su dueño, en particular, seguía siendo tan especial como el primer día. A pesar de su ceguera, el tigre nunca se alejaba demasiado de él, confiando plenamente en su guía y protegiéndolo a su manera. Cuando caminaban juntos por el jardín o por el bosque cercano, el tigre caminaba a su lado, manteniendo su gran cuerpo en contacto con el de su dueño, como si esa conexión física fuera su forma de ver el mundo. En su vida adulta, el tigre era mucho más que un animal rescatado. Se había convertido en un símbolo de fortaleza, resiliencia y bondad. Aunque su ceguera lo había marcado desde el nacimiento, nunca lo había definido. Había encontrado su lugar en un mundo que inicialmente parecía no tener espacio para él, y lo había hecho con dignidad, lealtad y amor incondicional. Con el paso del tiempo, el tigre no solo se convirtió en un miembro querido de la familia, sino también en su guardián más leal. Aunque su ceguera limitaba su visión, sus otros sentidos lo compensaban con creces, y esta agudeza sensorial lo hacía un protector natural del hogar. Su oído, tan sensible como una cuerda tensada, detectaba cualquier sonido inusual en el entorno, y su olfato extraordinario le permitía identificar intrusos incluso antes de que llegaran a la puerta. El tigre pasaba gran parte de su tiempo en el jardín, su lugar favorito, donde podía descansar bajo la sombra de los árboles mientras mantenía un oído atento a los sonidos del vecindario. Si un ruido extraño rompía la calma, como pasos desconocidos o el crujir de ramas, el tigre se ponía en alerta, levantando su enorme cabeza y girando sus orejas en la dirección del sonido. Aunque su aspecto imponente podía parecer intimidante, su enfoque no era el de un depredador, sino el de un vigilante comprometido con la seguridad de quienes amaba. En una ocasión, mientras la familia dormía, el tigre detectó algo fuera de lo común, pasos furtivos cerca de la ventana de la cocina. Inmediatamente, sin emitir un solo sonido, se levantó con elegancia y caminó hacia la puerta trasera, olfateando el aire para identificar la fuente del movimiento. Su instinto no falló. Había alguien merodeando cerca de la casa, y con un rugido profundo y resonante, el tigre dejó clara su presencia. La sombra que se movía entre los arbustos desapareció al instante, dejando a la familia a salvo. El incidente no solo reforzó la confianza de la familia en el tigre, sino que también se convirtió en tema de conversación en el vecindario. La noticia de que un tigre vivía en la casa se había extendido, y aunque algunos lo consideraban una amenaza, la mayoría veía en él un guardián noble y singular. La familia, por su parte, sabía que su presencia no solo era un símbolo de amor y perseverancia, sino también una barrera efectiva contra cualquier peligro. A pesar de su papel como protector, el tigre jamás mostraba agresión innecesaria. Los niños del vecindario que se acercaban con curiosidad a la casa eran recibidos con tranquilidad. El tigre, aunque atento, nunca reaccionaba de forma hostil ante la presencia de los pequeños visitantes. Su comportamiento mostraba una mezcla perfecta de instinto protector y dulzura, algo que solo aquellos que habían convivido con él podían comprender plenamente. Una de las características más impresionantes del tigre como protector era su habilidad para reconocer las emociones de su dueño y de los demás miembros de la familia.
Si percibía tensión, miedo o tristeza en alguien, no dudaba en acercarse, rozando suavemente su enorme cabeza contra ellos como si quisiera consolarles. En esos momentos, su gran tamaño y fuerza parecían desvanecerse, dejando al descubierto un alma profundamente conectada con quienes lo rodeaban. Incluso dentro de la casa, el tigre mantenía su papel de guardián. Por las noches, solía dormir cerca de la puerta principal, su cuerpo relajado pero sus sentidos en alerta. En más de una ocasión, su oído agudo detectó movimientos nocturnos de animales salvajes cerca de la propiedad, y sus rugidos disuadieron cualquier intento de invasión. Para la familia, esta vigilancia constante era un recordatorio de lo afortunados que eran de tener a un compañero tan leal y valiente. Con el tiempo, el tigre se convirtió en más que un protector físico, también era un símbolo de seguridad emocional para la familia. Saber que él estaba allí, vigilante y siempre dispuesto a defenderlos, daba a todos una sensación de paz y confianza que no podía ser reemplazada. Su papel como guardián iba más allá de su tamaño o su fuerza, era una expresión de su amor incondicional hacia aquellos que le habían dado una segunda oportunidad de vida. El vínculo entre el tigre y su dueño era algo que desafiaba toda lógica. Desde el primer día en que aquel joven decidió salvar al pequeño cachorro ciego, algo único había comenzado a formarse. No se trataba solo de un acto de compasión o responsabilidad, era una conexión profunda, una que parecía trascender las barreras entre especies. El tigre, aunque privado de la vista, percibía a su dueño de maneras que iban más allá de lo físico. Podía identificar su presencia incluso antes de que entrara en la casa, gracias a su agudo olfato y oído. Bastaba con que escuchara el ritmo familiar de sus pasos o sintiera el más leve rastro de su aroma para que el tigre se levantara, moviendo su cola con una mezcla de emoción y serenidad. Su dueño, por su parte, comprendía que esta relación era especial, algo que pocas personas en el mundo podían experimentar. La confianza entre ambos era absoluta. Aunque el tigre había crecido hasta convertirse en una imponente criatura con garras capaces de derribar árboles jóvenes, jamás hubo un momento en que su dueño dudara de él. Pese a su tamaño y fuerza, el tigre siempre mostraba una delicadeza admirable en su trato con el joven, inclinando su enorme cabeza para recibir caricias o recostándose a su lado como si aún fuera aquel cachorro indefenso rescatado en el bosque. Uno de los momentos que más destacaban en su relación era la hora de juego. El tigre, a pesar de su naturaleza salvaje, disfrutaba de actividades que podrían parecer propias de un animal doméstico. Le encantaba que su dueño lanzara objetos que luego intentaba atrapar, aunque a veces los buscaba más por diversión que por instinto. En estos momentos, su ceguera nunca fue un obstáculo. Se guiaba por el sonido del objeto y por las indicaciones de su dueño, quienes parecían comunicarse en un lenguaje único y silencioso. Sin embargo, lo que realmente hacía especial este vínculo era la capacidad del tigre para interpretar las emociones de su dueño. Si el joven regresaba a casa con una expresión cansada o triste, el tigre lo sabía de inmediato. Con movimientos pausados y llenos de ternura, se acercaba, apoyando su enorme cabeza en su regazo como si quisiera absorber todo el peso de sus preocupaciones. En esos instantes, las palabras eran innecesarias. El tigre, con su presencia cálida y reconfortante, tenía un efecto terapéutico, como si su simple existencia recordara al joven que nunca estaba solo. La conexión entre ellos no era solo emocional, también era práctica. El tigre, con sus sentidos afinados, era un aliado invaluable en la vida cotidiana. Sabía cuándo acercarse para guiar al joven en medio de la oscuridad de la noche o para alertarlo de cualquier cosa fuera de lo común en los alrededores. Este entendimiento mutuo era el resultado de años de convivencia, donde ambos habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. La relación entre el tigre y su dueño se convirtió en un ejemplo de lo que el amor y la compasión pueden lograr. Rompieron los límites tradicionales entre humanos y animales, demostrando que, con cuidado y respeto, es posible construir un vínculo que trascienda las diferencias de especie. Para el tigre, su dueño no era solo un humano que lo había salvado, era su familia, su guía y su mayor protector. Y para el joven,
El tigre no era solo un animal exótico, era un amigo leal, un compañero insustituible y un recordatorio viviente de que incluso las barreras más imposibles pueden superarse con amor y confianza. La historia del tigre ciego y su joven rescatista no es solo un relato de supervivencia, es una prueba del poder transformador de la bondad y la empatía. Aquel acto desinteresado de salvar a un pequeño ser indefenso cambió el curso de 2 vidas para siempre. El tigre, que parecía condenado a una muerte solitaria en el corazón del bosque, encontró en el joven y su familia un hogar lleno de amor. Y, a su vez, esa familia descubrió en el tigre una fuente inagotable de lecciones sobre resiliencia, confianza y el valor de las conexiones profundas. Cada día que el tigre pasa junto a ellos es un recordatorio de cómo un pequeño gesto puede marcar la diferencia. La decisión de un joven de detenerse, mirar más allá de las apariencias y arriesgarse a cuidar a una criatura que muchos habrían descartado como una causa perdida, sembró la semilla de un vínculo único. Esa semilla creció hasta convertirse en una relación que no solo desafió las normas de la naturaleza, sino que también inspiró a todos los que la presenciaron. El impacto de esta relación va más allá de las fronteras del hogar. Es un mensaje universal, una invitación a reflexionar sobre cómo tratamos a los seres que comparten este mundo con nosotros. ¿Cuántas vidas podrían transformarse si más personas eligieran actuar con compasión? Este joven nos enseña que no siempre se trata de grandes sacrificios o hazañas heroicas, sino de pequeños actos de cuidado, hechos con amor y dedicación. El tigre, con su fuerza y dulzura, ahora representa mucho más que una historia de rescate. Es un símbolo de cómo las barreras pueden desmoronarse cuando hay confianza, y de cómo incluso las diferencias más grandes pueden superarse con paciencia y comprensión. Su vida, que comenzó como un testimonio de la crueldad de la naturaleza, se convirtió en un ejemplo de la belleza que surge cuando los humanos y los animales encuentran un terreno común, el deseo de sobrevivir, de cuidarse mutuamente y de prosperar. Para quienes escuchan esta historia, es una invitación a mirar más allá de lo superficial y a valorar las oportunidades de conexión que nos brinda la vida. Ya sea con un animal, con otra persona o con la naturaleza misma, cada relación tiene el potencial de enriquecernos y de mostrarnos el verdadero significado de la empatía. Así que, querido espectador, al reflexionar sobre este vínculo extraordinario, te animamos a que encuentres formas de incorporar más actos de bondad en tu vida diaria. Puede que no siempre sean visibles los resultados inmediatos, pero como muestra esta historia, cada pequeño gesto cuenta. Y recuerda, el amor y el cuidado que ofrecemos no solo transforman las vidas de quienes los reciben, sino que también enriquecen profundamente la nuestra. Gracias por ser parte de esta historia y por valorar el poder de las relaciones únicas entre humanos y animales. Nos vemos en el próximo relato lleno de esperanza e inspiración. Queridos amigos, gracias de corazón por habernos acompañado en esta increíble y conmovedora historia. Hemos recorrido juntos el camino de un pequeño tigre que, contra todo pronóstico, encontró amor, cuidado y una nueva vida al lado de una familia que creyó en él. Es un recordatorio poderoso de que cada acto de bondad puede marcar la diferencia, no solo para quienes lo reciben, sino también para quienes lo dan. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, queremos invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Aquí, compartimos relatos que celebran la conexión entre humanos y animales, la empatía y el impacto positivo que todos podemos tener en el mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de esperanza e inspiración. Cada comentario, cada me gusta y cada momento que dedicas a escuchar estas historias nos motiva a seguir compartiendo estos mensajes tan especiales. Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te ha inspirado a mirar a los animales y a la naturaleza con nuevos ojos? Queremos escucharte y seguir creciendo juntos como comunidad. Gracias por ser parte de esta experiencia y por creer en el poder de las relaciones únicas entre humanos y animales. Nos vemos muy pronto con otra historia que te emocionará y te recordará que, con amor y compasión, siempre podemos hacer del mundo un lugar mejor. Hasta la próxima.